tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo en mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Gracias, Señor. Señor, gracias porque hoy reconocemos, Señor, que somos de tu propiedad, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que nuestra vida es solo para ti, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo sea para darle gloria al Señor. Bendito Dios, hoy hemos venido a ofrecerte, Señor, nuestro culto, Señor. Hemos venido a ofrecerte nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor.
Bendito Dios, entendemos que uno de los llamados más especiales que tú haces a tu iglesia es a enfocarse en ti, Señor, a entregarse a ti, a rendirse a ti, a vivir para ti, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por este día, Señor, en el que nos recuerda, Señor, que después de 6 días en que hemos estado haciendo varias actividades, este es el día que tú quieres que nos deleitemos contigo. Este es el día en que tú deseas que meditemos en ti, que este sea el día en que nos analicemos y podamos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Padre, gracias te doy en este día por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos guía hacia ti, tu palabra nos alimenta, Señor. Gracias doy, Señor, por tu Hijo que, siendo sin pecado, sin mancha, sin contaminación, llevó en la cruz mis pecados, que son muchos, que son graves, que son inmensos, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú llevaste mi maldad en la cruz del Calvario, Señor. Te agradezco, Señor, que hayas tenido que llegar a tal bajeza para rescatarme, Señor. Te agradezco en esta mañana, Señor, por tu Espíritu, que me da esa nueva vida, Señor, que me ayuda a desprenderme de ese hombre de pecado para poder entregarme a ti todos los días, Señor. Te agradezco, Señor, por todos los medios de gracia que tú nos brindas para ser tu pueblo, para ser tu iglesia. Bendito Dios, te amamos, damos gloria a ti por tu evangelio, damos gloria a ti por la salvación, damos gloria a ti por tu justicia, Señor, damos gloria a ti por tu gran misericordia, Señor. Señor, te ruego que en este día, Padre, tú traigas guía, dirección, alimento para todas las almas que van a ver y a escuchar este mensaje, Señor. Por favor, háblanos y síguenos preparando para el día en que vayamos hacia ti para siempre. En el nombre de Jesús oramos, mi Rey. Amén y amén. Amén. Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos. Estamos muy contentos de poder reunirnos como iglesia para adorar al Señor. Estamos muy contentos de que todos ustedes estén allí. Y bueno, quiero hacer un comentario acerca de lo que está sucediendo en Bogotá, acerca de las iglesias. Pido a cada uno de ustedes que oremos. La verdad es que yo considero que ya es tiempo, es hora de que podamos reunirnos presencialmente, pero pues obviamente la Biblia nos dice que debemos someternos a las autoridades porque ellas están puestas por Dios. Sé que hay algunos representantes de la iglesia que están exponiéndole a la alcaldesa el tema de cuáles son los protocolos y las medidas que el Ministerio de Salud ha adoptado para que los lugares de culto puedan funcionar. Y ruego sus oraciones, estemos orando. Definitivamente no es lo ideal que sigamos de esta manera. Lo ideal es que podamos volver a estar presencialmente, y si eso requiere que como iglesia Berea abramos la iglesia más días o tengamos más cultos en el día, lo veremos, con el fin de que todos ustedes puedan venir a congregarse. Esa es la idea. Les pido sus oraciones para que pronto podamos pasar ya de esta modalidad de estar desde el internet y podamos juntos saludarnos, podamos recibir la palabra de Dios, juntos podamos adorar al Señor como su iglesia. Muy bien, iglesia. Y recordarles nuestros horarios. Estamos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos viendo una serie muy interesante acerca de los 10 mandamientos. Ya hablamos de todos los mandamientos que tienen que ver de nuestra relación con Dios, pero ya empezamos a hablar del grupo de mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Así que empezamos con honra, padre y madre, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Entonces, vamos allí y obviamente pues quiero invitar a todos los que me están viendo para que se unan los miércoles, a recibir el mensaje. Sigo enviándoles los devocionales de lunes a viernes
con el fin de que todos tengamos una breve meditación en la palabra del Señor y podamos seguir siendo edificados en nuestra vida espiritual. Quiero pedir un favor muy respetuoso, y es, si usted conoce a alguien que necesite, que usted quiere evangelizar, por favor compártale el contenido de estos mensajes, que son sencillos, son cortos, y estamos cumpliendo la labor de evangelizar que Dios nos ordenó en su palabra. Y recordarles también que estamos los domingos a las 10 de la mañana. Seguimos con nuestra serie de Primera de Pedro, y vamos hoy entonces a dedicarnos a este texto. Perfecto. Entonces, quedamos el domingo pasado y hablábamos acerca de lo importante que es la palabra de Dios en el proceso desde el nacimiento hasta el crecimiento y la madurez del creyente. Eso fue lo que hablamos a grosso modo el domingo pasado, y la palabra de Dios nos motivó a volvernos a ella, a hacer que ella esté siempre con nosotros, a alimentarnos de ella, a escudriñarla y a conocer a Dios. Entonces hablábamos acerca de ese reto. Hablábamos al final de que íbamos a regalar unas Biblias a las primeras 3 personas. De esas 3 personas ya se han acercado 2, nos falta una de ellas, que quedó en avisarnos cuando iba a venir. Pues tratar de motivar un poquito el tema de empezar de nuevo con Dios a través de la lectura y el estudio de la palabra. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que se llama ofreciendo a Dios sacrificio que le agrada. Ese es el tema que hoy estamos tratando, los sacrificios que a Dios le agradan. Y antes de que vayamos a los versos que hoy nos corresponden, que son los versos 4 al 8, antes de que vayamos allá, es necesario que revisemos un tema que nos va a aclarar mucho de lo que el apóstol Pedro está enseñando a la iglesia de su tiempo y a nosotros. Recordemos algo, y es que constantemente, el ser humano está llamado a ofrecer algo a Dios. Todos nosotros estamos llamados a ofrecerle a Dios algo. La teología de la prosperidad, la mal llamada teología de la prosperidad, lo ha enfocado en que lo que debemos ofrecerle a Dios es dinero. Pero yo quiero que hoy entendamos un poco de qué se trata cuando la Biblia nos ordena que constantemente le estemos ofreciendo algo a Dios. Algunos no lo hacen, algunos sencillamente lo ignoran, algunos no lo tienen en cuenta. Otros, por ejemplo, le dan a Dios cualquier cosa. Le ofrecen a Dios cualquier cosa. Y hay otros que le ofrecen cosas a Dios por medio de la fe. Esos son los 3 grupos que podemos ver de personas que ofrecen cosas a Dios. Están los que no ofrecen, están los que le ofrecen a Dios cualquier cosa, y están los que le ofrecen a Dios cosas por medio de la fe. Quiero leerles Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, para poder explicarles a lo que me refiero. Génesis 4, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Muy bien, ¿qué estaban haciendo Caín y Abel? Yo creo que tú y yo ya lo podemos descubrir, entendiendo que Caín y Abel estaban ofreciendo algo. ¿Y a quién lo estaban ofreciendo? A Dios. Y veamos qué presentó cada uno. Por ejemplo, ¿qué presentó Caín a Dios? La Escritura dice que presentó algunos de sus cultivos. ¿Pero qué presentó Abel? Abel presentó lo mejor de las primeras crías de los corderos de sus rebaños. Entonces démonos cuenta, tenemos 2 personajes en la Escritura. ¿Y qué están haciendo? Ambos están delante de Dios ofreciéndole algo a Él.
ofreciéndole algo al Dios Todopoderoso. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante la ofrenda de Caín? Los versículos 5 y 6 nos muestran que Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Yo quiero que usted note un detalle, y es que la ofrenda determinó el que Caín y Abel fueran aceptados o rechazados por Dios. Fue la ofrenda. La ofrenda determinó si ellos eran aceptados o rechazados por Dios. Pero ¿cuál fue el caso puntual de Caín? Que Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. ¿Y cómo podía Caín llegar a ser aceptado por Dios? Los versículos 6 al 7 nos dicen: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y ojo a este detalle: serás aceptado, ojo con ese verbo, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, mira lo que está pasando. ¿Cómo podía llegar a ser Caín aceptado por Dios? Debía ser aceptado si Caín hacía lo correcto. ¿Y qué era lo correcto? Lo correcto era presentar la ofrenda que a Dios le agrada. La ofrenda que a Dios le agrada. Miremos en el caso de Abel. En el caso de Abel podemos ver que según Hebreos 11:4, me gustaría que me acompañaras, porque la Escritura nos muestra el por qué la ofrenda de Abel fue aceptada. Hebreos 11:4 nos dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Aquí es donde está el detalle. Que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Mira que lo que nos está diciendo el Señor, de acuerdo a la ofrenda que aceptó, que fue la ofrenda de Abel, es que la ofrenda de Abel lo justificó. Lo justificó. Y aquí empezamos a ver todo lo que tiene que ver con el tema de la justificación por la fe. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe, una ofrenda que lo hizo justo ante Dios. Él puso su fe en la ofrenda para hacerlo justo ante Dios. Por eso es que Dios aceptó a uno y rechazó al otro, por lo que ofrecieron, por la ofrenda. Por lo que ofreció Abel, su ofrenda fue una ofrenda por el pecado. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe para cubrir su pecado. Ofreció un cordero como señal de fe salvadora. Eso fue lo que hizo Caín. Ofreció un cordero como señal de fe que salva. Abel ofreció un sustituto inocente para que llevara el castigo que él merecía. Y por esta razón, Dios aceptó a Abel, pero rechazó a Caín. Caín ofreció una ofrenda que no correspondía a la fe salvadora, que no correspondía a que un cordero muriera en lugar de él como culpable. Por eso Caín fue rechazado, pero Abel, por la fe, presentó a Dios una ofrenda más aceptable que lo justificó.
Muy bien, habiendo entendido esta introducción que era muy importante para que podamos entender lo que vamos a leer en los versículos 4 al 8, vamos entonces a continuación a leerlos. Ahora sí, primera de Pedro 2, 4 al 8, y vamos a dedicarnos a esos versos en lo que resta de este mensaje. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice la Escritura: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Muy bien, ¿qué pasa después de que nosotros hemos entendido la importancia de la palabra? Debemos entender algo, y es que tan pronto Dios nos ha hecho nacer de nuevo por el poder de su palabra, Dios demanda que nosotros le ofrezcamos nuestra vida a Él. No es solamente el tema de haber sido perdonados, el tema de haber sido limpiados y salvados, sino que todo eso tiene un para qué. Toda la obra de salvación tiene un para qué. ¿Y cuál es el para qué? Es para que nosotros vivamos nuestras vidas en servicio a Dios. Ese es el para qué. Hoy Dios nos quiere llevar del conocimiento de la fe, del conocimiento de la salvación, del saber cómo ser salvos, y nos quiere llevar al cómo debemos vivir de una forma que a Él le agrade. Debemos dar ese paso. Recuerda, tenemos que pasar del conocimiento de la salvación a la práctica de la salvación. Esos dos tiempos son muy importantes. Tanto que en el pasado fuimos justificados por la obra de Jesús, como ahora somos santificados. El Espíritu Santo está trabajando hoy en el corazón de sus hijos para llevarlos a la estatura de Jesucristo. Entonces, recuerda eso. Nunca estará separada la justificación por la fe de una vida que el Espíritu Santo transforma. Eso siempre va de la mano, siempre. Ahora, Dios nos manda a que le sirvamos. Y no sé en cuál grupo de los 3 primeros que hablé te encuentres. Tal vez no le estás ofreciendo a Dios nada. Tal vez le estás ofreciendo a Dios cualquier cosa. O le estás ofreciendo a Dios los sacrificios que a Él le agradan por medio de la fe. Y hoy quiero que tú descubras, a través de esta enseñanza, en cuál de estos 3 grupos te encuentres. Dios nos manda a que le sirvamos, a que constantemente le ofrezcamos a Dios ofrenda que sea grata ante sus ojos. Dios trabaja en la iglesia y lo compara a una construcción que está dedicada única y exclusivamente para hacer cosas que agraden a Dios. Dios compara a la iglesia con una edificación, con un edificio, con un templo
que Él mismo está edificando, Él mismo está construyendo. ¿Y cuál es la función de ese templo que Él está edificando? Presentar sacrificios que a Dios le agraden. Ojo a este detalle, y quiero ser muy enfático con esto. Tenemos que pasar de ser creyentes estilo Caín. Tenemos que pasar de ese estilo, y es, vamos a hacer algo para Dios, hagamos cualquier cosa que Él va a aceptar. No, porque hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que no. No podemos ofrecerle a Dios cualquier cosa. Y tenemos que dar el paso de entender que a Dios no le podemos ofrecer cualquier cosa. Y pasar de ser un creyente tipo Caín a ser como Abel, que expresó con su ofrenda su fe salvadora. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios y ofrecerle lo que a Él le agrada? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. El versículo 4 nos va a dar la respuesta. Léelo conmigo. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La forma en la que nosotros podemos acercarnos a Dios y ofrecerle a Él lo que a Él le agrada es por medio de Jesucristo. Si tú quieres cambiar de ser un creyente o un ofrendante tipo Caín a ser uno como Abel, necesitas acercarte a Jesucristo. Necesitas acercarte a Él. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva que da vida a los muertos. Pedro dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Solo Jesús es el dador de la vida, y no de cualquier vida, la vida eterna. La vida eterna es la vida que a Dios le agrada. Pero ¿dónde la podemos encontrar? ¿Quién no la puede encontrar? La piedra viva. Mientras estemos espiritualmente muertos, nunca podremos ofrecer a Dios un sacrificio que a Él le agrade. Mientras que estemos separados de Dios por nuestro pecado, mientras que estemos con nuestra naturaleza caída, nunca podremos ofrecerle a Dios un sacrificio que a Él le agrade. Nunca. Por eso necesitamos acercarnos a Cristo, que es la piedra viva. Solo por medio de Jesús podremos ofrecer a Dios lo que a Él le agrada. Necesitamos que Cristo viva en nosotros para presentar un servicio que le agrade a Dios. El sacrificio que Dios acepta es la vida santificada, la vida santa que solo Jesús puede producir cuando Él vive dentro del creyente. El sacrificio, lo repito, es la vida en santidad. Tú y yo no tenemos que ir a buscar animales y corderos para sacrificarlos delante de Dios para que nos acepte. El cordero que debía ser sacrificado fue sacrificado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo ya no lo necesitamos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Acercarnos a Dios por medio de ese Cordero. Así como Abel presentó esa ofrenda y fue aceptado por Dios. Asimismo nosotros debemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y Jesucristo producirá en aquellos a quienes Él ha hecho nacer de nuevo una vida santificada, una vida apartada del pecado,
una vida que se desprende de la corrupción moral y la corrupción del mundo y ahora se acerca cada día más a la estatura de su Salvador. Jesús es la piedra principal sobre la cual se debe edificar la vida de los sacerdotes del nuevo pacto, es decir, de los creyentes del nuevo pacto. Dice el versículo 4 nuevamente: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. No puede construirse el templo de Dios a no ser que se parta desde la piedra principal, la piedra angular. No se puede construir nada porque todo se caería, todo sería desechado por Dios. Si lo que edificamos para Dios no está basado en la fe en Jesucristo, esa edificación no va a ser aceptada por Dios. Dios no va a estar trabajando en ella. Es más, esa edificación se caerá. Los sacerdotes que Dios acepta son los que han sido transformados por esa roca principal. Son los que edifican sus vidas bajo la fe y el fundamento sólido que es Cristo como la piedra angular, la roca sólida. Y solamente lograrán edificar vidas que agraden a Dios los que tienen a Jesús como el fundamento de su vida. Solamente a través de ese fundamento. Lo demás, ¿qué va a suceder cuando se presenten delante de Dios? Les va a pasar lo que le pasó a Caín. Y Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Pero a los que se acerquen a Dios por medio de Jesús, ¿qué les va a suceder? Y Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Tengamos en cuenta esto, que es muy importante. Ahora, ¿en qué se convierten los que se han acercado a Jesús, la piedra viva? Se convierten en piedras vivas. Dice el versículo 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Cada uno de nosotros se convierte en una piedra viva cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida. Cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesús, Jesús nos da vida eterna y Él ha derrotado la muerte espiritual. Y a todos los que creen en Él, ya no perecen, sino que les da vida eterna. A estas personas a quienes Dios les ha dado vida eterna, la Biblia los llama piedras vivas. ¿Cómo podría llamarse entonces las piedras que no tienen a Jesús? Piedras muertas. No tienen vida espiritual, están muertas. Pero ¿con cuáles piedras son las que Dios edifica su templo espiritual? Con las piedras vivas, con las piedras que se han acercado a Jesús, con las piedras que Jesús ha vivificado, porque Él es la piedra viva. Él es la roca de la cual de su interior brotó agua para dar vida a los sedientos. Él es esa roca. Y todos los que nos acercamos a Él, nos acercamos moribundos, sedientos, desesperados en el desierto de nuestra muerte espiritual. Y solo sus aguas nos dan vida eterna y nos hacen ser seres vivientes por el Espíritu. Y es a través de esas piedras vivas, es a través de esas personas que han bebido, que han sido vivificados por Jesús, es solo a través de ellos que Dios edifica su templo espiritual. Y aquí hay un detalle muy interesante, hermanos. ¿Para qué es un templo? ¿A quién se debe honrar en un templo? ¿Por qué se llama templo? Porque en ese templo mora y vive la presencia de Dios. Así que Dios está edificando a través de las piedras vivas un templo donde Él vive, un templo donde su presencia
está todo el tiempo, donde su presencia es manifiesta a través de una nueva vida, a través de la vida eterna. Solamente es para estas personas que han sido vivificadas por Cristo. Solo allí es donde Dios se manifiesta, porque estas piedras están siendo edificadas por Él para ser su templo. Tiene mucho que ver con lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6, donde dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Nadie puede llegar a ser una piedra de ese templo a no ser por la fe en la piedra viva y porque el Espíritu de Dios mora dentro de cada una de esas piedras. ¿Qué deben hacer las piedras vivas? El versículo 5 nos dice: además, son sacerdotes santos. Son sacerdotes santos. Y aquí está la dinámica de la vida nueva. La vida nueva, queridos amigos, no consiste en que Dios bendiga nuestros planes. La vida nueva no consiste en poner peticiones delante de Dios que están separadas de los propósitos de Dios para que Dios los bendiga. La vida nueva consiste en ser sacerdotes. Hemos sido salvados para convertirnos en sacerdotes de Dios. Los sacerdotes del antiguo pacto estaban siempre en el templo, cumpliendo una labor que glorificaba a Dios. Bien sea preparar los sacrificios, bien sea cambiar los panes de la proposición, bien sea estar cambiando todo lo que era el aceite aromático, que era lo que perfumaba el lugar, o bien sea una vez al año el sumo sacerdote presentando la sangre del cordero para el perdón de pecados. Tenemos que entender que la vida del sacerdote es una vida donde el sacerdote ya no manda en su vida. El sacerdote tiene un llamado de lo alto para consagrarse y dedicarse a Dios. Así que las piedras vivas de esta nueva casa, las piedras vivas del templo espiritual de Dios, son sacerdotes santos. Son sacerdotes santos. Todas aquellas personas que han nacido de nuevo deben entender que deben ofrecerle a Dios algo, porque esa es la función del sacerdote, ofrecerle algo a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros entonces presentar esas ofrendas que a Dios le agradan? El versículo 5 dice: además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. De la misma manera que la ofrenda de Abel estaba entre él y Dios, de la misma manera en que esa ofrenda hizo agradable a Abel, de la misma manera en que Dios miró la ofrenda antes de aceptar al que ofrendaba, de la misma manera solo nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales que le agraden a Dios por la mediación de Jesucristo. Jesucristo debe estar entre Dios y los hombres. Jesucristo debe estar entre tú y Dios. Jesucristo debe ser visto por los ojos de Dios antes de verte a ti para que te acepte. Pero tú debes ofrecerle a Dios la vida santificada que recibimos por medio de la fe en Jesús. Solamente por medio de Jesús. No hay otro medio por el cual nosotros podamos acercarnos y ofrecerle algo que le agrade a Dios. Lo demás es vano, inservible, perecedero, manchado, contaminado, inútil. Solamente la gloriosa vida eterna, santa y sin mancha de Jesús es el único sacrificio
que nos hace aceptables delante de Dios. Solamente Jesús. Amados, no son nuestros títulos, nuestras propiedades, no es nuestro apellido, no es nuestras posesiones, no es nada de eso. Yo no puedo, si yo llegara delante de Dios a ofrecerle, mira Dios, vengo a ofrecerte esto, pero no está Jesús de por medio, ¿qué sucederá? Lo mismo que le sucedió a Caín. Y Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Para qué es tu carrera? ¿Para qué son los talentos? ¿Para qué es la salud que tienes? ¿Para qué son las posesiones que tienes? Todo esto debe ser usado para expresar la gratitud a Dios por la ofrenda que Él envió para hacernos agradables. Mis hermanos, nosotros debemos entender que a veces pensamos que nosotros podemos ofrecerle algo a Dios que le agrade, algo que venga de nosotros mismos, y no es posible. Por eso Dios envió a su Hijo desde el cielo para que Él mismo se convirtiera en la ofrenda que Él aceptaría, para ser aceptables a todos los que se acercan a Él por medio de Jesús. Así que no puede haber un mediador o una ofrenda que nos haga más aceptables a Dios que la ofrenda de Jesús. No hay, no la hay, no son los rezos, no son inclusive a veces hasta los pactos que la gente quiere hacer, no son muchas veces hasta los ayunos, no es nada de eso. Solamente la ofrenda perfecta, consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros debemos presentar? Una vez que hemos entrado por la puerta de la fe, por la puerta estrecha, una vez que hemos presentado nuestra vida para ser perdonada, salvada y justificada por medio de Jesús, ¿cuál debe ser nuestra ofrenda diariamente? ¿Será que nosotros también debemos sacrificar corderos y animales? ¿Qué será lo que debemos hacer? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Vayamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que debemos presentar ante Dios diariamente? Según la Biblia nos dice que es nuestro cuerpo apartado de pecado, nuestro cuerpo entregado a Dios como un sacrificio vivo y santo. Esa es la ofrenda que Dios espera que usted y yo entreguemos a diario. Porque aquellos que han sido tocados por el Cordero de Dios, ahora reciben el poder de vivir una vida agradable a Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora por medio de Él, Él ha circuncidado nuestro corazón que estaba amañado con el pecado y ha cortado ese vínculo para que ahora nuestro corazón esté completamente entregado a Dios, para hacer entonces un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y quiero que notes algo. Mira que, como lo decía al principio, no es solamente con creer, no basta con creer
y quedarnos en una posición cómoda, inactiva, improductiva en cuanto a la fe salvadora. Cuando la salvación ha llegado a nuestro corazón, eso hace que produzcamos obras de justicia, obras de rectitud. Mira lo que dice Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. En la forma en la que yo trabajo, estoy alabando a Dios. En la forma en la que yo llevo mis amistades, estoy alabando a Dios. En la forma en la que se lleva un noviazgo, estoy alabando a Dios. En la forma en la que yo llevo mi matrimonio, estoy alabando a Dios. En la forma en la que se educan a los hijos, estoy alabando a Dios. En la forma en la que administro los bienes que Dios me permite tener, estoy alabando a Dios. Porque la ofrenda de Jesús nos da la capacidad de vivir vidas que alaben a Dios. Hemos encasillado el tema de la alabanza a algo meramente musical, pero es que ese es un solo aspecto de la alabanza. La alabanza es una vida rendida completamente a Dios en absolutamente todas sus áreas. La alabanza no es estar en una iglesia, tocar unos instrumentos, cantar y ya estoy alabando a Dios. Bueno, ¿y qué pasó durante los otros 6 días antes de venir a la iglesia? ¿Se está alabando a Dios? ¿O solamente alabo a Dios el día domingo? ¿Como algo mecánico, como algo ritual, como algo sin entendimiento? No. Debo constantemente ofrecer sacrificio de alabanza, como dice Hebreos, que lo acabé de leer. Ofrezcamos un sacrificio continuo, un sacrificio que no se detiene, un sacrificio que es para toda la vida desde que lo conocemos, un sacrificio continuo de alabanza. ¿Y qué proclamamos cuando lo alabamos? Nuestra lealtad a su nombre, nuestra lealtad a su nombre. Ahora, ¿por qué es necesario ofrecer sacrificios que a Dios le agraden? El apóstol Pedro empieza a utilizar algunas escrituras del Antiguo Testamento para que los creyentes de esa época pudieran entender por qué fue necesario que Dios nos hiciera piedras vivas, por qué fue necesario que se levantara un nuevo sacerdocio, no como el sacerdocio de los levitas, no como el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué fue necesario? Ahora, él utiliza un texto del libro de Isaías y él dice: pongo en Jerusalén, estoy leyendo el versículo 6, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Cuando uno mira el capítulo 28 de Isaías, encuentra unos detalles que son impresionantes. Como por ejemplo, que esta era una profecía para la ciudad de Samaria. ¿Y qué estaba pasando en Samaria? Voy a tratar de ser muy resumido porque se me ha ido el tiempo, pero no quisiera que cerráramos este mensaje sin entender por qué Pedro está citando la profecía de Isaías. Primero, ¿cómo era la ciudad de Samaria? ¿A qué estaban entregados? Mire lo que dice el versículo 1. ¿Qué aflicción le espera a la orgullosa ciudad de Samaria? La corona gloriosa de los borrachos de Israel. Está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Miremos que es una nación cuyo tropiezo fue, por ejemplo, el alcohol, fue el vino, fue la embriaguez, fue una vida descontrolada. Ese fue su tropiezo, haberse entregado al vino, haberse entregado a la borrachera.
¿Y qué iba a suceder con Samaria? El versículo 2 y 3 nos dicen, pues el Señor enviará un poderoso ejército en su contra, como un potente granizo y una lluvia torrencial. Se lanzará sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación y la aplastarán contra el suelo. Mira la comparación que usa el profeta, como que Dios enviaría un ejército contra Samaria, que sería tan fuerte, tan bravo, como las aguas de una inundación, y la aplastarán contra el suelo. Yo creo que tú conoces el poder que tiene el agua cuando viene como con ese ímpetu y con esa fuerza. No más, yo pienso que los que han ido al mar han visto el poder de las olas. Trata de pararte enfrente de una ola fuerte y vas a ver que te saca volando. Pues él dice que ese ejército que va a atacar a Samaria es como una inundación embravecida que los aplastará contra el suelo. ¿Y qué más nos dice? Y aquí es donde creo que viene el texto por el cual Pedro está citando el capítulo 28, versículos 7 al 9. Mira los que dirigían espiritualmente a Israel. Versículos 7 al 9 nos dice, sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos, que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Mira quiénes eran los que se embriagaban. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito, hay inmundicia por todas partes. ¿Cómo te parece que están actuando estos sacerdotes? ¿Crees tú que ellos están ofreciendo algo que a Dios le agrada? ¿Crees tú que ellos están representando a Dios correctamente? ¿Crees tú que al estar embriagados, consumidos por el alcohol, podrían ellos estar en sus cabales para guiar al pueblo hacia Dios? La respuesta es un no rotundo. Y por eso, bajo este contexto de este estado de embriaguez de la capital de Israel, que era Samaria, es que entonces Dios anuncia una piedra angular. Dice el versículo, vamos a verlo aquí adelante, versículo 16, ahí en el capítulo 28. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. En el contexto del capítulo 28, Dios está anunciando que va a destruir, que los va a llevar al cautiverio, que van a ser avergonzados por la justicia de Dios. Pero sin embargo les anuncia que Él colocaría una piedra preciosa, una piedra angular, una piedra probada. Dice el versículo 17, los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Solamente por medio de Jesús es que el hombre puede ser justo y recto delante de Dios. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar entonces con los que rechazan a Jesucristo? Sabemos que Pedro ha citado Isaías capítulo 28 para mostrarnos que había un sacerdocio que se había corrompido, a tal manera que se embriagaban, tomaban decisiones importantes estando bajo los efectos del vino. ¿Tú te imaginas lo bochornoso que puede ser que un hombre de Dios se pare enfrente a la comunidad de fe a predicar borracho? ¿Te imaginas que alguien venga a pedirle un consejo y este hombre salga embriagado a decirle lo que tiene que hacer? ¿Te imaginas lo vergonzoso que puede ser decir que alguien que está representando a Dios
ministre y sirva a Dios bajo esas condiciones tan vergonzosas? Por eso Dios dice, ya no quiero más ese sacerdocio. Voy a leerles Mateo 21, 33, 45. Dice, ahora escuchen otra historia, es una parábola que Jesús le habla a su pueblo. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo, porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús le preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esta palabra, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Qué fuerte palabra. Y es la misma palabra que Pedro cita a continuación. Él dice, así ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Esta parábola, el propietario del viñedo es Dios, quien lo plantó, y ese viñedo es su pueblo. Y ese pueblo debe producir el buen vino de la fe. Dios encargó esta labor a los sacerdotes, que son los labradores que habla esta parábola. ¿Y qué hicieron los labradores con los sacerdotes? ¿Qué hicieron los labradores que son los sacerdotes? Rechazaron a los enviados por Dios para recoger la cosecha, que es el fruto de una buena labor como sacerdotes. Es decir, personas siendo guiadas y pastoreadas, produciendo frutos de arrepentimiento. Esos siervos que Dios envió fueron los profetas que murieron por mano del mismísimo pueblo de Dios. Y finalmente, Dios envió a su Hijo para pedirles cuentas a los sacerdotes acerca de su labor. Pero ellos lo mataron. Sin embargo, Jesús les habla a los sacerdotes de ese tiempo que ellos habían rechazado al Hijo, el Hijo que es la piedra principal sobre la cual se debe construir la vida. Por rechazar al Señor y no producir los frutos del reino, les sería quitado el privilegio
de ser sus sacerdotes. Y aquí debemos meditar en algo. Cuando nosotros desempeñamos una labor en la iglesia, debemos llevar una vida de acuerdo a la fe. Es decir, nuestra vida privada, nuestra vida pública, cuando nosotros servimos al Señor en un ministerio, tiene que ser una vida que sea el reflejo del fruto del Espíritu Santo. Así tiene que ser. No basta con que nosotros podamos ser buenas personas, talentosos. No es suficiente, porque miren lo que Jesús hizo con los sacerdotes del antiguo pacto. Les quitó el privilegio de servir a Dios, porque ellos no estaban dando el fruto que Dios espera. Siempre debemos meditar si lo que estamos haciendo para Dios realmente lo honra, si lo que estamos viviendo por fuera de nuestra vida eclesial, de nuestra vida aquí, si lo que estamos haciendo en nuestra vida privada realmente es un fruto que a Dios le agrada. ¿Cuál es el fruto que a Dios le agrada? Una vida en santidad, una vida en santidad. Y por eso es que el hombre tropieza. Finalmente el versículo 8 al final dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. El hombre tropezará siempre que quiera tener la actitud de Caín, siempre. El hombre tropezará. ¿Y cómo tropezará? Dios hará de Jesús la piedra con la cual los hombres se pegan en su pie y caerán. Porque en lugar de detenerse y honrar a Jesús, han querido seguir derecho y será una piedra en su zapato. Será una piedra que los haga tropezar y caer y no podrán ofrecer a Dios algo que a Él acepte. Solamente los que aceptan a Jesús como la piedra preciosa que Dios envió para edificar la vida que sea aceptable a Él, solamente ellos serán aceptados por Dios. Como piedra angular, construye sobre Jesús. Construye tu vida sobre el Salvador y entonces podrás ser aceptado a los ojos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque sin Jesús jamás podríamos ofrecerte algo que te agrade. Pero te damos gracias por tu gran amor y misericordia de haber enviado a Jesús para ser el Cordero perfecto y sin mancha, para que Él esté entre Dios y los hombres, para que sea Él a quien tú mires primero antes de mirarnos a nosotros, para que mires la ofrenda y seamos agradables ante ti, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tú siempre esperas que nosotros te ofrezcamos algo que te agrade. Hoy te pido que por medio de Jesús tú nos conviertas en nuevas personas, que a través de la piedra viva nos des vida eterna, Señor, y nos permitas ofrecerte sacrificios espirituales que te agraden, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que aprendemos, tú esperas a que lo llevemos a la práctica, Señor, como una vida apartada del pecado, que todos somos sacerdotes, todos los que hemos creído en Jesús somos sacerdotes y tenemos la inmensa responsabilidad de ministrar, de servirte todos los días. Debemos presentar sacrificios continuos de alabanza para mostrarte nuestra lealtad, Señor. Que todos los días debemos presentar nuestro cuerpo irreprensible, apartado del pecado, porque ese es nuestro verdadero sacrificio, Señor. Ayúdanos cada día, por medio del poder de tu Espíritu, a vivir una vida santa que te agrade, Señor. Hoy queremos ofrecerte la vida santificada por el Espíritu. Queremos ofrecerte, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia.
Hoy me extendí un poquito, pero el tema lo ameritaba. Así que Dios los bendiga. Espero que cada uno de ustedes pase una excelente semana y recuerden que están en nuestras oraciones, recuerden que están siempre en nuestro corazón y más que en nuestro corazón, están en el corazón de Dios. Como familia, una vez más, queremos expresarles nuestro afecto, nuestro cariño y gracias a cada uno de ustedes por darnos el privilegio de guiarles y pastorearles por medio de la palabra. Amén. Entonces Dios los bendiga, un feliz fin de semana y recuerden, estemos orando por nuestros gobernantes y por todas estas medidas. Que Dios los proteja de todo mal, de todo virus, de todo peligro y a vivir una vida santificada. Dios los bendiga.